Muy bien, estamos con Milicia Legión, un exmilitar español de la Legión que ha tenido misiones en el extranjero, concretamente en Yugoslavia, en Afganistán y en Malí, y que hace cosa de un mes aproximadamente volvió de Siria. En primer lugar, lo que me gustaría preguntarte es ¿qué es lo que hace que una persona abandone su casa para irse a combatir a Siria? Ante todo, los cristianos, siempre. Porque ya sabemos que aquí en España es lo primero que va a matar. Entonces, la experiencia y la ayuda siempre es buena y bien recibida en esos países, porque el Vaticano en realidad no existe en esos sitios. Entonces tenemos que ser nosotros los que vayamos a ayudar. ¿Qué es lo que te empuja entonces a ti realmente a llegar hasta Siria y cómo lo logras? ¿Cómo logras llegar hasta allí? Hombre, lograrlo me financio yo mismo. Yo me pago el viaje, yo me pago todo, a mí no me ayuda nadie. Entonces, introducirte de la manera más sigilosa que pueda para que no te cacen en la frontera, porque no puede entrar turista en tu sitio. Entonces, yo soy el que le financia. Luego, ¿cuántas veces has estado en Siria? Porque supongo que como no es fácil entrar, pues tampoco será complicado, tampoco será fácil salir, ¿no? Supongo. No. Entonces, ¿cuántas veces has estado allí en Siria combatiendo? Sí. Te digo la verdad, es más fácil salir que entrar. Por lo menos para nosotros. Porque claro, no vamos apoyando al FSA, vamos apoyando al gobierno. Entonces esos controles muchas veces son más estrictos. Pero bueno, me decidió lo que te he dicho antes. Ayudar a los cristianos. Tengo descendencia siria. Y bueno, quise ir a ayudar. Ese fue el fundamento. Y en el momento en el cual tú estás allí en Siria, ¿a qué lugar vas en primer lugar? Hombre, directamente tienes que ir a Damasco. Tienes que ir a la capital. Y tomar el contacto con las personas con las que tú ya has contactado para poder empezar a trabajar con ellos. Todo eso, claro, conociéndote de antes, teniendo ya la garantía de que puedes entrar allí para ayudarlo, porque no es fácil tampoco engañarnos. Hay que tener la seguridad de que el ejército sirio lucha contra unos invasores que no son Al-Qaeda o el Daesh, que son los que están luchando allí. Son ya entidades, gobiernos, multinacionales. Entonces, en ese tema es más fácil salir. Por lo menos a mí me ha costado menos trabajo salir que entrar. En ese sentido. Y cuando has estado dentro, supongo que habrás ido a formar parte del ejército sirio o de alguna otra milicia, ¿no? ¿En cuál te integraste? En una milicia cristiana. Usual, Perú. ¿Y durante cuánto tiempo estuviste formando parte de su organización? La primera vez que fui estuve con ellos 2 años. Y después, esta última vez, han sido unos 8 meses. Y durante los 2 años que estuviste con ellos, ¿en qué parte de Siria desarrollaste los combates? Alepo. Alepo. Fue Alepo. Estuviste en la Batalla de Alepo. batalla de Alepo. ¿Y en este segundo periodo de 8 meses? En Gota. En la región. La bolsa de Gota. Y durante el tiempo en el que has estado combatiendo en Alepo y en Guta, supongo que te habrás entrado en combate, ¿no? Sí, todos los días. A diario. Y cuando has estado en combate, ¿cuáles son las sensaciones que tiene un miliciano cuando está en combate en Siria enfrentándose a personas de la FSA o a gente del Daesh o de Al-Qaeda? Hombre, yo no pienso en que son del DAE o de FSA o de quien sea. Es el enemigo. Vienen a destruir Siria. Y hay que lanzarse a la muerte contra ellos.
Lo que hay son ratas. No tienen más perdón que ese. Y hay que estar ahí. Después ya, pues, cada uno allá con su conciencia. Pero hay que apoyar al pueblo sirio. Es un pueblo fuerte, digno y valeroso. Muy valeroso. De hecho, me siento muy orgulloso de haber estado ahí. Una de las cosas que se solían hablar cuando estaban los soldados, concretamente en Alepo, cuando estaba el sitio de Alepo, era que el ejército y las milicias de Bashar al-Assad cometían actos criminales. Y uno de los actos criminales que decían era que no habilitaban pasillos humanitarios y, en segundo lugar, que bombardeaban civiles. ¿Qué nos podrías contar realmente de los pasillos humanitarios? ¿Se habilitaban o no? Mira, para ser claro, Coldo, los pasillos humanitarios han existido desde el primer día. De hecho, su objetivo era intentar asesinar a toda la persona que intentara salir por ese pasillo. ¿Los yihadistas o el ejército sirio? Los yihadistas siempre. El ejército sirio y la Cruz Roja no pueden hacer eso. De hecho, hay medios de comunicación que están allí grabándolo todo. Y se graban. Pero ya sabemos quién manda en los medios de comunicación y dónde hay que verlo para saber que allí no hay un occidental, ni un medio de comunicación americano, ni un medio de comunicación europeo y algunos medios de comunicación que ya sabemos cómo andan en la zona rebelde. Buenos documentales allí. Yo no he visto a ningún documentalista español en mi zona, ni a Jordi Évole ni a Trent. Sí he visto a periodistas rusos, periodistas freelance, americanos, italianos, alemanes. Pero españoles no he visto ni uno. Lo prefiero así. Luego nos llegaban siempre imágenes de civiles sirios que habían sido bombardeados. Si se habilitaban esos pasillos humanitarios, ¿por qué los sirios no abandonaban esas posiciones y se quedaban en esos lugares? Eso es una falsedad más. A ellos no se les permite salir, eso es escudo humano. Son escudos humanos, no hay más. Es una manera de utilizar a personas inocentes, civiles, para ellos seguir ahí, tomando esa bolsa o esa ciudad. Es un escudo humano, simple. Los liquidan cuando quieren y cuando no los quieren los utilizan. No hay más, esclavos. ¿Cuáles son realmente, hablando de la zona de las bolsas, ¿no?, que estaban tomadas por estos rebeldes, por estos yihadistas, cuál era el tratamiento que le daban a los civiles? Y que tú hayas visto realmente. ¿Quién? ¿El ejército sirio? Los yihadistas. En Alepo, por ejemplo, o en Guta, cuando... Ahí no hay trato humano, todo. Ahí no hay trato humano. Ahí hay un trato deshumanizado, totalmente. Hambre, miseria, esclavitud. ¿Realmente había esclavos? Claro. Y de todo tipo. Sexuales, de trabajo, para hacer de comer. Eres un esclavo. Trabajas para ellos. Punto. Incluso tienes que pagar para seguir vivo. Tienes que pagar para seguir vivo. Es así. O te conviertes o pagas. O te vas. ¿Cuáles son las mayores atrocidades que tú has visto que se ha cometido con civiles sirios por parte de Daesh o de Al-Qaeda? Eso es difícil de hablar. Muchas. Muchas. Cada una de las que han hecho. Se han llevado 5 años bombardeando una ciudad como Damasco. 5 años. No es justo. Y los medios de comunicación no saben eso en la tele. Y son civiles que están en una ciudad sin culpa de lo que están haciendo. Entonces, masacres a todos los días. Todos los días. Esos cañones del infierno eran mortales.
¿Puede explicar qué es un cañón del infierno? Claro, un cañón del infierno es un artilugio casero muy potente. Consta de un tubo en el cual lo que hacen es colocar una bombona repleta de explosivos. Y eso tiene un efecto bastante fuerte, muy gordo, es destructivo, muy potente. Son potentes. Con eso están atacadas tus posiciones, ¿no? Donde tú estás. Sí, lo atacan todo. ¿Tú has sido herido en combate? Sí. ¿Qué te hicieron? ¿Cuáles son tus secuelas? Bueno, física, mentales ninguna. Pero física sí, algunas me he llevado. Tengo un oído un poco tocado. Y así ando. Algunas más hay por ahí. Dentro de los grupos yihadistas con los que tú has combatido, contra los que tú has combatido, ¿no? Como el Daesh, por ejemplo, o Al Qaeda. Voy a hablar del Daesh porque ha sido el más mediático, ¿no? Sí. Que hemos visto muchos vídeos de ellos degollando periodistas, degollando personas, ejecutando. Son tan crueles como los medios de comunicación les han hecho ver, son menos crueles, se ha exagerado o se han quedado cortos. No, es así. Sí, decapitan a las personas y la pinchan en una reja o te crucifican. En mi caso, por lo menos, lo que más sufre es un cristiano. Entonces ellos, su manera de castigo es crucificarte. Y eso... hay personas que se han llevado meses ahí, hasta que se han conseguido o tomar la zona o algún buen samaritano lo ha descolgado. Pero bueno, crímenes a tope, bueno, y eso era el pan de cada día. En zonas tomadas por el día, el miedo absoluto. Dentro de los yihadistas, la mayoría eran sirios, eran extranjeros. ¿Cuál era el porcentaje mayor, por ejemplo, de líderes? ¿Eran árabes, de Arabia Saudí, egipcios, somalíes? Es difícil. Al menos con los que tú... Yo no puedo yo con el pie ahora mismo, pero en ese sentido ya sabemos cómo actúan y tenemos que tener en cuenta de que la mayoría de las fuerzas yihadistas, excluyendo a la FSA, han sido fuerzas extranjeras todas. Hay multitud de nacionalidades, 70, 80 nacionalidades, europeos, asiáticos, africanos, ahí entra todo. Entonces, ahí la proporción más alta de sirios está en el FSA, en el Ejército Libre. ¿Cuál ha sido el trato? Porque obviamente has participado, ¿no? Formaste parte de la batalla de Alepo y también en Guta, en la zona de Guta Oriental, que fue retomado hace poco, durante este año 2018. Gracias a Dios. ¿Cuál ha sido el tratamiento que han recibido los civiles de estas zonas por parte del ejército sirio cuando han vuelto a tomar sus posiciones que habían perdido? Y sobre todo, ¿cómo han sido recibidos esos soldados sirios por parte de la población siria dentro de las bolsas ocupadas por yihadistas? Con alegría, tío. Con mucha alegría. Me emociona el pensar. Son muchos años de castigo. Pero bien, se alegraron. Mucho. Es difícil hablar de esto, ¿no? Pero bien, se alegraron mucho. Bien recibidos como va a ser hecho. Fueron liberados, tío. Y cuando fueron liberados, ¿cuáles han sido las labores que han llevado a cabo el ejército sirio cuando han vuelto a entrar en esas ciudades y ya fueron recibidos de forma tan alegre, ¿no? Pues por el pueblo que había sido liberado? Eso es un dato bonito porque ya tienen luz eléctrica en Guta. Después de un mes y medio. Y hay sanidad. Se están reconstruyendo los colegios. Se están asfaltando las calles. Se está reconstruyendo la ciudad. Por los mismos que estaban ahí. Esos civiles.
y están volviendo de los campos de Totalmente, totalmente. ¿Realmente los refugiados que entraron en Europa de forma masiva en el año 2016, finales del año 2016-2017, eran sirios o aquello fue un montaje y entraron personas de otros lugares de Oriente Medio o de Asia con personas que pertenecían a ciertas organizaciones? Bueno, eso es, como es tan extenso este tema, del tema de los inmigrantes y tal, es difícil hablar de estas cosas porque hay gente que no lo va a entender, pero es muy simple. Te voy a poner un ejemplo como el barco de Acuario este que acaba de entrar en Alicante. Ahí venían 72 nacionalidades. ¿Tú crees que en África hay 72 guerras? 72 conflictos armados para que venga gente de África pidiendo asilo político o ayuda. Lo mismo ha pasado. Ahí la mayoría de sirios que ya han podido entrar en Siria no son partidarios de Bashar al-Assad. Los partidarios de Bashar al-Assad han sido desplazados. Que es muy importante recalcar eso. Desplazados. ¿A dónde? Se han ido de Siria. Bueno, pues a otras ciudades, a zonas tomadas por el ejército sirio, zonas liberadas, como por ejemplo en Damasco y en todo el territorio que estaba tomado. Esa es la zona más importante. Y saber que eso ha sido así. Claro que muchos sirios han salido de Siria, claro, por supuesto. Han tenido que salir, pero están volviendo. Y no han emigrado o se han ido tan lejos del país, en el sentido de que se han quedado en países cercanos. Tomemos a lo mejor Jordania o Líbano. En estos casos muchas veces amenaza Turquía, ¿no? Irán, Afganistán, Irak, esos países que rodean, y han ido acogiendo a esas personas. Pero porque ellos quieren volver a su casa. No emigran a Europa. Exceptuando a lo mejor un tanto por ciento pequeñito que me imagino que sí, no han salido, pero es el mínimo, muy pequeño. ¿Existe apoyo entre los sirios hacia el Daesh o hacia Al-Qaeda? Ninguno. El pueblo sirio está con Bashar al-Assad. ¿Qué significa Bashar al-Assad para el pueblo sirio? El león. El león. Un gran hombre. Un gran hombre. La verdad que sí. ¿Un hombre valiente? Sí. ¿Tú has tenido contacto con él? Y leal, muy importante. Y leal. Leal a su pueblo. A su bandera. A su cultura. Pero recordemos que es un país laico. Acepta todas las culturas, tío. Todas. Han vivido en paz durante años. Pero el judío es de tentáculos largos. ¿Cuál ha sido el papel del Estado de Israel, por ejemplo, o de Arabia Saudí, o Qatar, dentro, o Turquía? Dentro de financiación completa. En todos los sentidos. Por ejemplo, Y está tirando afuera más países. ¿cuál ha sido el papel de Israel a través de la frontera con los Altos del Golán, que están ocupados por Israel desde el 67, Apoyo. en esa zona, ¿no? Porque Apoyo. Apoyo total. Logístico, inteligencia. Ya sabemos que ahí tocan esa, bueno, de hecho ahora también. Ahí en esa zona ahora toca otro tipo de guerra, un poco más lenta. Pero vamos, el Golán será sirio. nos encaminamos hacia una nueva guerra entonces entre Siria y... No, es que no ha acabado todavía. No hay nueva guerra, acuerdo. Esta guerra lleva ya desde el 2001. Por mucho que no quieran creer. Pero en Siria la guerra no ha acabado. En Siria continúa la guerra, por supuesto. Te lo preguntaba a colación de la cercanía que habías tenido en los altos cerca de los Altos del Golán, en la zona Sí. de Ghouta Oriental, cuando estuviste en Alepo, No, de hecho también está en la zona de Daraa. de Daraa, ¿no? Sí. Y ahí la situación era la misma, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí estábamos más en control y en montar lo que estábamos preparando para lo que están haciendo ahora los compañeros. Sentando las bases, ¿no? Sentando la base, sí, exactamente. Luego, cuando estuviste en Alepo, que se encuentra en la zona noroeste de Siria, cerca de la frontera de Turquía, ¿cuál ha sido el papel de los turcos en toda la región del norte de Siria
y en sus relaciones con el Estado Islámico? Muy simple. El mismo que Israel. Apoyo al Daesh. No hay más. Ya está. ¿Pero apoyo de qué tipo? Es decir, ¿les compraban recursos naturales, le daban armas? Hay una base americana en la frontera turca-siria, que es la puerta de entrada y el campo de entrenamiento del Daesh en Siria. Así de simple. Turquía colabora con el Daesh. ¿Además? Se ha aprovechado y si ahora le quiere dar un carpetazo en la zona de Afrin, pues se lo dará cuando él quiera. Pero lo está utilizando, por supuesto. De hecho, Turquía ha sido la más beneficiada en toda esta guerra, desde mi punto de vista. ¿Por qué ha sido la más beneficiada? Porque Alepo fue totalmente desquilmada. La limpiaron entera. ¿Limpiaron de qué? De todo. Recursos, fábrica, suministro, todo. Tecnología, maquinaria. Ten en cuenta que Alepo era la zona industrial. Alepo es la ciudad industrial de Siria. Ahí habían cientos de empresas. Entonces eso fue limpiado entero y vendido, por supuesto. Dinero que fue al Daesh y a Turquía. De hecho, ya sabemos que hubo un reportaje con el tema del petróleo sacado de Siria por vía Turquía, en el cual está el hilo de Erdogan ahí metido. Entonces, Turquía colabora mucho y sigue colaborando con el Daesh. ¿Y el papel de los kurdos? Entre Turquía y el Daesh, el tema de los kurdos yo los llamo chaqueteros. A lo mejor algunos no saben lo que es, pero que lo busquen en el diccionario. Entonces el kurdo es el pueblo o la etnia que quiere tener una tierra para sí misma. Al estilo de lo que ha hecho Israel en Palestina o lo que quieren hacer los catalanes en España. Tener su nación, su bandera, su gobierno, su independencia. Y eso es un tema difícil, políticamente es difícil. Es complicado. ¿Cómo crees que lo solucionará Bashar al-Assad? El tema, la problemática kurda, sobre todo teniendo en cuenta que hay tantas milicias kurdas ahora mismo en Siria. El tema kurdo, políticamente, yo no soy político kurdo, no me puedo meter en esos papeles de la política, pero sí sé que Bashar al-Assad hará lo posible porque vuelva todo a como estaba antes con los kurdos. Yo así lo espero y creo que será así. Los kurdos han vivido siempre en Siria. De hecho, históricamente sus tierras pues, pertenecían entre Turquía, Siria, bueno, pero es un tema más largo y más histórico, ¿no? Pero Bashar al-Assad es una persona leal y cuando él da su palabra la da. De hecho, le ofreció la mano a los kurdos y se la renegaron, ¿no? Entonces, en ese tema, Bashar al-Assad es un buen hombre y hará justicia. Está claro, los kurdos también han traicionado a muchos sirios, ¿no? Y no se habla mucho de esto, pero los kurdos están haciendo mucho daño al cristiano también. ¿Cómo? ¿Qué daño suelen hacer a los cristianos? Bueno, pues las zonas que están tomadas por kurdos, por ejemplo, son expulsados. O pagas o te expulsan. Porque es su manera de tomar tierra en esa zona, es así. Ellos invaden una zona y, de hecho, ya hay artículos y vídeos de estas cosas y expulsan al cristiano, van a por él. El punto fuerte es el cristiano. Pasó en Irak, pasó en Afganistán, está pasando en Siria, pasó en Libia, ha pasado en Yugoslavia, ha pasado en Ucrania. El cristiano es el punto clave. Y todos lo sabemos, pero ninguno da ese paso adelante de decirlo. Y hay que decirlo, vienen a por nosotros. Es su manera de tomar y destruir al pueblo que siempre lo ha combatido, en este caso en España ahora mismo, que estamos bastante odiados con el tema políticamente. Dentro de la coyuntura siria nos encontramos también la presencia no solamente de otras nacionalidades entre los grupos terroristas, ¿no? Sino que nos encontramos también con una serie de grupos como en el que tú estabas, por ejemplo, que era una milicia
Sí. progubernamental, Sí, sí. pero nos encontramos también con otras milicias. Tú has, por ejemplo, Civiles. dentro de tu escenario de guerra en Siria, ¿has tenido contacto o has combatido con personas pertenecientes a Hezbollah? Hombre, directamente con ellos no. Hezbollah es un punto y aparte en esta guerra. Muy importante en ella también. Pero sí lo he visto, claro. Claro que lo he visto. ¿Cómo combaten? Que se lo pregunten a Israel. ¿Iraníes también has tenido contacto Sí, con la mejor inteligencia con la que he trabajado. la BEBAC iraní? Sí, Hay paz darán, supongo, allí. sí. Entonces, realmente, bueno, y rusos también, supongo. Como Spetsnaz. Ayuda bien recibida. El pueblo sirio tendrá mucho que agradecerle. Mucho. Han sido la mano que han dado el golpe en la mesa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. De hecho, ellos tienen dos bases navales, en Tartus y en Latakia, y entonces su ayuda ha sido estimada. ¿En qué se notó la diferencia antes y después de la entrada de Rusia en Siria? Hombre, mucha. Muchísima. Aparte de logística, la inteligencia rusa es innata. Es buenísima. El SVP, el GRU. Sí, son muy buenos. Saben cómo trabajar. Eso sí saben cómo trabajar. Saben lo que tienen que hacer y dónde atacar. Hay infiltrados rusos, iraníes, de Hezbollah, del ejército sirio, dentro de los grupos terroristas, de Al-Qaeda, de Daesh o de la FSA, que están haciendo su labor como agentes dentro de estas estructuras para debilitarlas. Eso no te lo puedo contestar. ¿Tenéis constancia de agentes de estos grupos yihadistas o de terceros países enemigos dentro de los cuadros y dentro de la estructura de Hezbollah, del ejército sirio o de Rusia en Siria? No te lo puedo contestar. ¿Cuál ha sido realmente, según el pueblo sirio? Porque, según la prensa occidental, Sí. Bashar al-Assad es un dictador, Sí. sanguinario, Sí. El carnicero de Siria, el carnicero de Siria le llaman. Realmente, en Occidente, al cual no he visto nunca morder un corazón. de hecho, ahí es donde iba a ir precisamente, el tratamiento del ejército sirio hacia... Bueno, cuando hablo de ejército sirio, hablo también de ejército sirio y milicias asociadas. Te entiendo. En el tratamiento hacia los prisioneros de la FSA, por ejemplo, de Al-Qaeda, de Daesh o de otros pequeños grupos, porque hay muchos pequeños Grupos, sí. más locales, ¿no? De 500. Es como en Irak, sí. Tenemos que ir a ti. Sí. ¿Cuál ha sido el tratamiento del ejército sirio hacia los milicianos que han sido capturados o que se han rendido? Y si realmente han cumplido los estándares del derecho internacional humanitario. Puedes tener por seguro que han cumplido todos los estándares. De hecho, lo que no se comunica es que a esos militantes se les vuelve a dar la oportunidad de reinsertarse en la sociedad siria. ¿Y cuál es ese proceso de reinserción? Eso tiene un tiempo de prueba y de vigilancia. Es como si tuvieras que ir a firmar un juego cada semana. Y después los comportamientos y las afiliaciones y todo. Eso es así. Tienes que demostrar que tú no vuelves a levantar un arma contra el pueblo de Siria. Entonces, podríamos concluir de que Bashar al-Assad está trabajando en la reconciliación nacional. Pues claro, totalmente. Es lo que hizo desde el principio. Si es un engaño desde el año 2011 lo que están haciendo con Siria. Y sabemos de lo que hablamos. En base a los engaños que comentabas, que algunos han sido desmontados además de forma pública, Sí. ¿tienes que decirnos algo de los supuestos ataques químicos por parte del ejército de Bashar al-Assad hacia su propia población? Y Contundente. En plan irónico, claro. Contundente. El montaje era contundente. Sí, buen montaje. Yo lo llamo
Youth Hollywood. Eso es el mejor montaje de Hollywood que yo he visto en mi vida. Pues de hecho, hablando de Hollywood, el documental de los cascos blancos ganó un Oscar. ¿Cómo se vivió eso en Siria? ¿Cómo le sentó a los sirios que ese documental ganase los Oscars? Y sobre todo, ¿qué son los cascos blancos? Mira, el pueblo sirio, si te digo la verdad, no te voy a decir cómo le sentó el Oscar. Te voy a decir cómo me sentó a mí, que no soy ni sirio. Como una puta vergüenza, hablando claro. Y es una muestra más de quién es el que atacaba a Siria. Ese documental es la prueba más documentada que se puede hacer para denunciar a todo este neocon que quiere ese nuevo orden mundial. Es un montaje puro y duro. Es imposible. De hecho, el último ataque de Israel estaba allí aún. Lo que atacaron fue un laboratorio para hacer antídotos contra el cáncer. Ahí no había químicos para matar al pueblo de Siria. De hecho, estaba tan cerca de Damasco que si hubiera sido un laboratorio de productos químicos para fabricar y destruir a los sirios, estaríamos todos muertos, ¿no? Digo yo. Eso es un montaje gordo. Hollywoodiense total. De hecho, recalco que no veo occidentales o españoles en la zona siria. Canales oficiales no hay en la zona siria, excepto los rusos que han trabajado, iraníes, sirios, Líbano. Son países que han estado allí pues, documentando toda la guerra. Gracias a ellos, Siria consiguió lo que tiene ahora. De esos periodistas que comentabas, Sí. ¿has conocido a alguno? No, bueno, personalmente no. Yo estoy en mi trabajo, bueno, yo no estoy allí de turismo. Entonces, Y tú sabes si... por ejemplo, lo más cercano que estaba ha sido de la cadena rusa, que en una de las tomas de Jarasta, en la zona, cuando ellos venían de la zona este, pues allí estuvo el gran comandante Tigre, en una de las azoteas de las posiciones que teníamos muy cercanas, y estuvimos viendo a los periodistas, lo más cercano que tenía un periodista. Nunca he estado delante de un medio de comunicación. ¿Tienes noticias de periodistas que hayan ido a Siria, hayan contado la verdad y hayan sido reprimidos en Occidente o incluso hayan podido recibir amenazas o perder la vida? Sí. Sí, por supuesto. ¿Puedes nombrar alguno, si puedes, por ejemplo, del que tengan noticia que ha sido reprimido o que ha perdido su trabajo? Los nombres no te los voy a dar porque se saben, para eso está el Google, y ahí están los datos. Pero si hay gente como Vanessa Bailey, una gran mujer, luchadora, que está dando la cara, pues sí, claro que sí. Los hay. Pero ya te digo, la mayoría son freelance. Son periodistas libres, que venden sus reportajes o los cuelgan en su blog, en su Twitter o en sus perfiles. Y después las cadenas con las que trabajan, que son cadenas que apoyan a Bashar al-Assad. ¿Está claro? A ellas no le dan voz en un medio occidental. ¿Va a ganar Bashar al-Assad la guerra en Siria, pero la va a perder mediáticamente? O sea, la guerra de la... Mediáticamente lo lleva perdiendo 7 años. A mí lo que hagan mediáticamente, si fuera el presidente, me la trae floja. Yo miro por mi país, tío. Y el país de Siria está ganando la guerra. Por eso ahora hay silencio en los medios. Ahora se hablan de otras cosas. Del mundial. Todo así, tío. Ha pasado la fecha y ahora toca otra cosa. De hecho, Yemen está silenciada completamente. Lo están aniquilando. Pero Yemen no existe. Entonces, dentro de toda la guerra que tú has vivido, Sí. ¿Cuál crees tú que ha sido realmente lo que hay detrás de este ataque hacia Siria? ¿Cuál es el objetivo realmente que hay detrás de...? económico, dinero, petróleo. Que es lo que hay, siempre. La guerra siempre le trae dinero. Y destrucción. Punto. Armas, petróleo.
economía pura y dura. Destruyen países. Dentro de la guerra siria, ¿en algún momento has temido por tu vida? Claro, claro que sí. Mucho. Claro que sí. ¿La guerra es para hombres o es para cualquiera? Cualquiera puede al final acabar en una trinchera luchando hasta la muerte. Hombre, cualquiera puede con un fusil, está claro. Claro que sí, cualquiera puede. Que acabéis antes o sigas adelante, es cuestión del manejo que tenga y la experiencia que tenga. Dentro de tu experiencia, ¿no? Viendo combatir al ejército. El ejército es una estructura disciplinada, con un conocimiento, con un entrenamiento. Claro. Y después ver, sobre todo la milicia, ¿no? Que en la que tú estabas, ¿no? Porque tú vienes del ejército, por lo tanto tú has mantenido esa disciplina, supongo que otros compañeros tuyos también, de otros lugares, incluso sirios también. Pero cuando tú has visto milicias compuestas por civiles con poco entrenamiento militar, ¿qué es más peligroso, un soldado entrenado o un miliciano civil con un arma? Hay un punto en eso, Toldo, que hay que dejarlo claro. Que cuando se forman milicias, lo primero que se buscan son personas que ya tengan esa experiencia. ¿De acuerdo? No voy a coger a un carpintero cuando puedo tener a un militar y a formado. Entonces hay preferencia en eso. Entonces las milicias somos personas que tenemos experiencia. Ya después también, no te voy a negar que hay voluntarios que no tienen experiencia ninguna y hay que enseñarlo. Sí, también te digo que hay milicias y milicias. Te digo, ¿no? Porque yo he visto milicianos que se han pegado un tiro en el rey. También. O sea, el seguro hay que llevarlo siempre. No jugar con una granada, por ejemplo, que lo he visto jugando con granada. Y eso no, un juguete, tío. Eso explota, ¿no? Y han tenido accidentes, muchos accidentes, por supuesto, entre compañeros. Pero bueno, eso es el pan de cada día. Supongo que durante todo el tiempo que has estado en combate, a algún yihadista le habrás disparado, ¿no? Algunas ranuras llevo, sí. Y a alguno le habrás dado, ¿no? Sí, también. ¿Qué se siente cuando abates a un enemigo? Diana. Con la tómbola. He tirado el patito. Si no piensas eso, te autodestruye. No hay que ser frío. Se duele, se tiene pesadilla. Hay noches malas. Pero no se lo lleva. No es gratificante. Desde ese punto de vista es más gratificante eso que están haciendo esta entrevista, por ejemplo. Paso más nervios ahora mismo que si estoy ahí. Sí. Después de todo este tiempo y en perspectiva, y también, ¿no? Comparando las diferentes formas de combatir, Sí. hemos visto que desde el 2014, cuando apareció el Daesh, se expandió de una manera impresionante, llegó hasta las afueras de Damasco, llegó hasta las afueras de Bagdad. Sí. ¿Realmente son tan buenos combatiendo? Tuvieron mucho terreno, sí. ¿Realmente son tan buenos combatiendo? No. ¿Realmente se aprovecharon de una situación de debilidad y de una población civil realmente que no tenía la capacidad de enfrentárseles? Esto lo podemos llevar al caso como la Big Click alemán, ¿no? Fue un avance muy rápido. Pero porque ya estaba todo también muy bien planteado. Yo lo veo desde ese punto de vista. Eso ya estaba estudiado y cómo había que hacerlo y qué ciudades importantes había que tomar, porque ahora la guerra no es, como quien dice, de terreno y de bombardeo, ¿no? La ciudad es el objetivo, ¿no? Capturar civiles, y tomar esas ciudades importantes. Entonces, desde ese punto de vista, fueron rápidos, sí, muy rápidos. Muy rápido, sí, actuaron bastante bien. Pero no porque fueran buenos, sino porque era sorpresa. Muchos de esos milicianos han muerto, otros han sido capturados
otros están en la cárcel, pero muchos de ellos están desaparecidos o huidos. ¿Dónde Los han huido? milicianos te refieres. Daesh, Al-Qaeda, Solo son milicianos. terroristas. Exacto. Ratas. Esos terroristas desaparecidos, que no se sabe dónde están, se sabe que están vivos, pero no se sabe dónde están, ¿dónde han ido? Bueno, están divididos en muchos países. Europa es el Walt Disney, es su estado vacacional. Aquí hay mucho. ¿Vienen aquí a Europa? Sí, claro. En el acuario, de hecho, han entrado algunos. Boko Haram. ¿Y cuál es su ruta de entrada hacia Europa? Bueno, hay un tridente. Ahora parece que Italia está parando un poco el tridente del medio. Pero Grecia y España son puertas. Grecia, Italia y España. ¿Y cuál es su objetivo aquí en Europa? Bueno, el que ya sabemos todo. Crear un Estados Unidos federados. Destruir países nacionalistas y cristianos, por supuesto. La destrucción de Europa. Lo mismo que han destruido Oriente Medio. Igual. Yo lo llamo balcanizar. Ese es su papel. Y los terroristas del Daesh que están aquí, que supongo que serán varios cientos en toda Europa, Miles. pero particularmente, por ejemplo, en España, ¿cuáles son las noticias que tú tienes que puedas contar de la presencia de estos yihadistas del Daesh que han venido de Mali o que han venido de Irak y Siria aquí en España? ¿Y cuáles son sus objetivos? ¿Y por qué están aquí? Eso me lo voy a reservar por ahora. Porque sí que hay pruebas de que están. Sabemos dónde están. En Europa, en España. Sí. Pero no te voy a revelar más aparte de lo que te voy a decir ahora. Eso me lo voy a reservar. Es mi objetivo. Nuestro objetivo. ¿A qué te refieres cuando hablas de que eso es vuestro objetivo? Limpiarlo. Limpiar. Además, hay que estar muy atento. Entonces supongo que de la misma manera que han llegado aquí terroristas del Daesh, que se están constituyendo, que tendrán cierta estructura, muchos veteranos europeos habrán vuelto también, que han estado en las milicias del gobierno, en tu propia, la milicia en la que tú estabas, y aquí continuáis con esa labor de vigilancia, con esa labor de inteligencia. Totalmente. Cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo puede tener sentado al lado entonces a un miliciano que le está protegiendo y no lo sabe, ¿no? Al igual que yo, claro. ¿Por qué no? Habrá que ver qué bando es. Estamos viviendo una guerra silenciosa en Europa, en Sí. España. Hay una guerra soterrada que la gente no ve y que realmente está implicando fuerzas armadas, inteligencia, asesinatos, grupos terroristas y organizaciones paramilitares a nivel internacional en nuestras calles y no lo estamos viendo. Sí. Así mismo. Tú mismo lo has descrito. Es el caos que hay en Europa. La invasión. Cuando tú has venido aquí de nuevo a España, ¿has recibido algún tipo de amenaza, advertencia o algún tipo de ataque? Eso me lo voy a reservar. Y cuando has venido aquí, después del tiempo, ¿no?, que has estado en Siria, que no es un tiempo corto, una vez estuviste 2 años, has comentado, Sí. en otro momento has estado 8 meses en un país caliente. ¿No temes que las autoridades españolas o las autoridades de la Unión Europea te hayan podido detectar o que te estén sospechando, por ejemplo, de ti o algo? Ya saben quién soy. Ellos saben quién eres. Sí.
entonces saben quién eres y sigues aquí, entonces no tienes miedo, ¿no?, a que te puedan detener. Ninguno. Me estoy exponiendo por los cristianos que no tienen más cojones que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y me cubro la cara porque tengo familia. Si no, me la haría también. No les tengo miedo. Ninguno. Después de las cosas que he hecho y lo que he visto. ¿Qué es la cosa más dura que has visto tú en Siria? Los civiles, niños. Se hablaba mucho de los francotiradores. Los francotiradores en la zona de Daraa, en la zona de Guta, en Alepo, que atacaban a los civiles que intentaban huir. ¿Tú has visto esos ataques? Sí, claro. Sí. Es duro. Es duro que la gente no crea que en realidad lo que se hace es destruir. No salvar a un país que ya estaba libre. Es muy diferente. Claro que he visto barbaridades. Pero lo que más me impacta son los niños. Son inocentes. No tienen culpa de esto. Y no se merecen lo que están pasando en Siria. Aparte de eso, sí, he visto muchas cosas. Pero los niños es lo que más afecta. Embarazadas, muchas cosas. Y es así. Parece que pisaba hueso, tierra y sangre. Y otra cosa. Y el olor es difícil de olvidar. Eso no se huele detrás de una cámara, compadre. ¿A qué huele la guerra? Ah, muy mal. A putrefacción. Y a pólvora. Y a sangre. No huele bien, ¿no? La paz huele mejor. Por lo menos nacen las flores. Si pudieras volver atrás, al año 2011, ¿volverías a ir a Siria? ¿Volverías a hacer exactamente todo lo que has hecho? Intentaría hacerlo hasta antes del 2011, sabiendo lo que sé. Ya perdí un amigo en el 2001 en el atentado de Ceuta. De ahí cambió mi concepto de esto. Mucho. Mucho lo que están haciendo en este país. No se dan cuenta. No se dan cuenta porque no han vivido en el año 36. Tanto recordar a Franco. Es una vergüenza lo que están haciendo aquí. Pero por ahora van ganando ellos. No hay que decirlo así. Sí, van ganando. No silencia. Pero lucharemos. Lucharemos. No será tan fácil. Si quieren una guerra diferente, vendrá. Si hay que esconderse, nos esconderemos. Somos guerrilleros. ¿Tendremos una guerra en Europa? Ya está. Está en Ucrania, ¿no? Está en Ucrania. Pero no está muy lejos. Sí, pero vemos, por ejemplo, casos, ¿no?, en Reino Unido o en Inglaterra, en la zona de Francia o en Bélgica, de zonas no-go. No olvides Suiza. Suiza, donde hay zonas donde se aplica la Sharia. O sea, hay barrios donde... No, Suiza, no, Suecia. Suecia, sí. Sí, el caso de Suecia es impresionante. Está el ejército en la calle. Y se aplica la Sharia. O sea, hay zonas de París. Totalmente. Totalmente, claro. ¿Eso a qué nos lleva? ¿Nos lleva a un enfrentamiento real? ¿Una futura guerra como lo...? No. Lo que estamos esto es una guerra de cuarta generación, llámala como quiera, pero no va a ser una guerra como la que estamos viendo en Siria, exactamente. Ahora mismo no, ni creo que pase en unos años. Ahora de lo que se trata de ver hasta cuándo aguantamos. ¿Hasta cuánto aguantamos? Porque no es normal.
España es el laboratorio de Europa en estos temas. Suecia lo era también en su tiempo y luego está destruido, completamente. Uno de los peores países que había en Europa entera. En educación, en sueldos, en trabajo, todo. Y mira cómo está. Entonces, en Europa hay guerra ya, claro que la hay. Ya hace unos pocos de años. Pero de baja intensidad, ese estado de pánico constante, diario, bombardeándote, ¿no? Y diciéndote lo mal que está todo y tal, pero tú no actúas, no. Mucho Twitter, muchos... Continuamos la entrevista y estamos hablando de tu vivencia, ¿no? Sobre todo con los civiles sirios y lo que había significado para ti, ¿no? Para ver tanto sufrimiento, tantos ataques por parte de los terroristas que estaban allí, terroristas apoyados por Occidente y apoyados por diferentes estados, ¿no? de la región de Oriente Medio, y también la alegría que tenían, ¿no? Cuando comentaban lo de cómo eran recibidos los soldados sirios cuando volvían a liberar las ciudades conquistadas por estos grupos terroristas que son nefastos, ¿no? Y son enemigos de la humanidad. Me gustaría ir terminando ya la entrevista y preguntarte sobre si tienes pensado a corto, medio o largo plazo volver a Siria y en calidad de que si para volver a combatir, para formar parte de la ayuda de posguerra, porque ahora nos enfrentamos a la posguerra siria. Quizás sea hasta peor y más dura. Pero sí, si puedo volver, volveré. Está claro. Sobre todo para reconstruir. Ahora quisiera ayudar a reconstruyendo. Porque la guerra, como quien dice, está casi que finiquitada. Y ya, en ese sentido, el gobierno sirio ya está bastante bien reforzado para acabarla. ¿Cuánto crees que le puede quedar a la guerra siria para que termine? No sé qué cosa. Lo que lo quieran extender. ¿Quién ya sabe? No hay más tontería. Podría haber acabado antes, de hecho no ha podido acabar antes si no hubiera sido por este apoyo de Rusia en ese sentido y Irán. O sea, ¿Cuál crees? En la posguerra, o sea, ya estamos hablando a futuro, con tu conocimiento de la zona, ¿tú cuál crees que será el papel que tomen durante la posguerra, la época de reconstrucción del país, las milicias sirias, Hezbollah, Irán, China, también un actor importante, o Rusia a la hora de reconquistar el territorio? hombre, en ese aspecto político, como comprenderás, no te puedo hablar porque es política. Esto hay contratos y su triquiñuela. Imagino que el gobierno sirio lo que hará, pues, reforzar su autoridad, que es lo que está haciendo. Que tenga socios en el gobierno, pues claro que los necesita. Necesita a sus socios. Y reconstruirá, ya la está reconstruyendo. Alepo, después de un año, es una ciudad totalmente diferente. Tiene vida. ¿Y no sale en los medios de comunicación? No, por supuesto. Eso es inmamable. Excepto los periodistas que ya hemos hablado antes, que son los que de verdad están ahí. Y muchos de ellos también son sirios, que hay que decirlo, que han perdido la vida. Valerosos. Muchos. Porque estaban en el frente de nosotros. Grabando imágenes, informativos, noticias. Entonces, Siria se está levantando y se está reconstruyendo. Y así es un hecho. Siria se está levantando. ¿Cuál ha sido, y esto es muy interesante, pues se ha hablado mucho, cuál ha sido el papel de la droga? Y concretamente de la cocaína o del captagon dentro de estos grupos yihadistas, concretamente del Estado Islámico, que decían que venía de Arabia Saudí y demás. Tú que has estado allí, que lo has podido ver. Del tráfico de drogas. ¿Drogados los yihadistas? Tienes que tener en cuenta de que eso es un paso de la historia, la ruta de la seda o como la queramos llamar.
Y ahí siempre ha existido el tráfico de armas, de drogas y de todo lo que podamos decir. El tráfico ilegal. Con la guerra aumentó el 3000%. Aumentó una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque había zonas, sobre todo la parte de la frontera turca, que eso era un coladero de todo. Y claro, ya sabemos que hay hechos y documentos y artículos en los cuales se han incautado muchísimos miles de kilos de pastillas de Castagón, y se sabe que hay tráfico de hashish, tráfico de opio, o heroína, macana, donde también aumentó en Afganistán la producción de heroína desde que llegaron los Estados Unidos. Eso nadie lo habla. Cuando no había apenas una producción de un 10%, antes de la invasión. Ahora están 90 y pico, si no me equivoco. Sí, el mayor esfuerzo. Tenemos que tener en cuenta de que Estados Unidos, de armas y de drogas, sobrevive en una nación. Y esa es la americana. No es más muerta. ¿Los yihadistas luchaban drogados? Sí, claro, puestísimo. Puestísimo. Y no tienen cojones. Claro que sí. No hay más. Que tendrían esa sangre fría. Cogerían, como hace mucho. ¿Son cobardes? Claro. Totalmente. Matan a mujeres y a niños. ¿Tienen combate? Totalmente. ¿No son cobardes? Exacto. Sin el apoyo occidental, por supuesto. Sin los asesores europeos y americanos y israelíes que han tenido. No hubieran durado 7 años. Eso está claro. Tenía una buena cobertura. 78 países, si no me equivoco. Que le han estado ayudando en diferentes niveles. Por supuesto, económico, infraestructura, todo. Con los 78 gobiernos atacando a uno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Con el objetivo de construir una nueva Siria a los intereses estadounidenses. Claro, a su interés, claro. Lo mismo que hicieron con Líbano, que lo tienes hoy. El esclavismo y la corrupción que quiere ser. Destruido completamente. No de los menos países africanos. Con Libia era el primero. Con Gaddafi. Gaddafi no hacía daño a Europa. Ninguno. Era amigo de Europa. De Aznar sobre todo. Y Sarkozy. No hay que olvidarlo nunca. La mano francesa en Siria ha hecho mucho daño. Porque eso era una antigua colonia francesa. De hecho, incluso la bandera de la FSA es la bandera de la Siria francesa. La francesa, exactamente. Ahí tienen la prueba. ¿Quién está detrás? Entonces, después de esta agresión por parte de Francia a Siria, la influencia francesa en Siria ya se habrá cortado para siempre, ¿no? No, ya bueno, que seguirá, pero no creo yo que renieguen de seguir por eso. Lo que pasa es que ahora lo hacen con atentados, por ejemplo. Ahora están atacando con mucha funda. En Alepo, en Damasco, en otra ciudad, de ellos solo. Entonces, estamos ante el mismo panorama que la Irak de la posguerra, ¿no? Es atentados, es ataques, bueno, exactamente. Destrucción de... Mucho peor, porque no sabes dónde está. Es un enemigo que es más difícil de coger. Por eso el hecho de seguir atentos, vigilantes y siempre iguales. ¿Cuál es lo que tú crees que será el futuro de Siria de aquí a 30 años, por ejemplo? Espero que vuelva a ser la Siria que era hace 30 años antes, la verdad. Tan simple como eso, es lo único que le pido. Que vuelva a ser la Siria que ha sido siempre. Como era el Líbano, o como era cualquier país al que han destruido. Lo llevan haciendo muchísimos años. 200. Desde que se crearon los Estados Unidos, macho, no le tienen guerra. Y guerra. Pero el malo de Irán, el malo de Siria, el malo de Rusia. Se inventan los malos patas los días, manejando la bebé. Y ya para ir cerrando la entrevista, ¿cuál es el mensaje que quieren mandar y a quién o a quiénes quieren mandar un mensaje desde esta plataforma? Es difícil que escuchen este mensaje. Que
que espero que lo escuchen, que habemos cristianos que estamos aquí y vamos a luchar hasta el fin. Con armas, con las manos, con lo que sea. No nos vamos a dejar vencer tan fácilmente. Si hay una guerra en este país, vamos a tener respuesta. Porque vemos gente ya, mucha gente, muchos grupos, en distintas ciudades de todo el país. ¿Somos pocos? Pues claro que somos pocos, no hace falta más. Atacamos allí donde más le va a doler. Estaremos formados, ¿no? Estaremos formados. Y vamos a luchar. Y eso tienen que entender ellos. Y darse cuenta de lo que les está pasando. Que están en un mundo que no es el real. Y si quieren ver realidad, la van a tener. Y va a ser muy dura. Muy dura. Porque lo único que viene con esto es lo que viene. Violencia, caos, ruina. En todos los sentidos. Destrucción del país. Quieren matar entre hermanos. Eso no es justo. Yo no lo voy a permitir. Y hay muchos como yo que tampoco lo hacen. Protegeremos santuarios, iglesias, lo que haga falta. Los cristianos aquí en este país no se van a arrodillar de esa manera. Y espero que más de uno se dé cuenta. Que será tarde, el día de mañana será tarde. Y queda un pasito adelante nada más. Confía en el que está al lado. Pasito. Y avanzar. Poco a poco. Pero no pararnos. Nos van a comer. Ya nos están comiendo. Políticamente este país está derrotado. Vamos a la ruina. Y este verano va a ser jodido. Muy jodido. No sé más qué decirte. Si me quieres preguntar algo más, lo que sea. Creo que está todo ya dicho. Es muy interesante la postura que nos has dado, que es una postura totalmente diferente a la que los medios de comunicación nos han dado sobre Siria, en la cual Los medios de comunicación nos van a tener silenciados. nos han dado una visión totalmente tendenciosa, nos han mostrado un Bashar al-Assad como un dictador sanguinario terrible, cuando no lo es, cuando el presidente fue electo. De hecho, una cosa que ahora recordando que me gustaría preguntarte a modo de apéndice, ¿tú estuviste en Siria o estabas aquí en España o en otro lugar cuando fueron las elecciones en Siria, en la cual las autoridades francesas y británicas no permitieron a los sirios residentes en Francia o en Inglaterra votar en Te cogí aquí en España. Te cogí. España, ¿no? Pues supongo que ya tenías contactos en Siria, ¿no? ¿Qué te comentaban esos comentarios, esos contactos en Siria? Son una estafa. Igual que aquí a los españoles no los han dejado votar desde Nueva York. Exactamente igual. Fíjate en embajada. Lo han hecho en España en muchísimas elecciones. ¿Qué van a hacer con Siria? Lo mismo. Es un boicot total. Un boicot. Y a la destrucción de un Estado que ha sido votado por todas las personas que le han dado esa mayoría a Bashar al-Assad. Había elecciones en plena guerra, coño. Y le han vuelto a votar. Pero esas imágenes no salen. Ni te ponen eso en los medios de comunicación occidentales. Exceptualmente algunos que sean un poco más libres de poder dar esa voz. Sí, sobre todo cuando metían cuando salían los cascos blancos, ¿no? Que era sobre el Wahel. Formaban parte de Al-Qaeda. Eso lo dirige un Menda desde Londres en una habitación, un ex militar de la CIA, y es o del MI6, y le da esa cobertura y esa voz porque está ahí con el neón. Y existen los rebeldes moderados, o sea, existen los yihadistas moderados, los terroristas moderados, o eso ha sido una etiqueta que han dado en Occidente para... Muy moderados. Son terroristas muy moderados. Totalmente moderados. La palabra que le ponen esta vez. Suavizan, ¿no? Claro, es como llamar al que viene aquí en un barco migrante, cuando eso no migra. Lo estás trayendo por la cara. Engañan con la palabra. Es el trabajo de la telaraña judía.
muy extensa. Y ya sabemos quién está detrás. Todos estos masones y personajes de la élite, esos señores que mandan, son los que hay que ir a atacar. Como estamos todos ahí, distanciados y dispersados y no confiamos en el de al lado. Entonces es más difícil luchar. Pero se lucha. Que seamos 4, o 15, o 200. Pero seguiremos luchando. Ese es el único hecho ya que nos queda. Yo no estaré en los escritos ni pasaré a la historia, ni quiero, ni lo pretendo. Pero yo dejaré mi huella. Conmigo, mi juramento. Y mi honor, que es lo primero que hay que hacer. Tener una palabra consigo y creer en ella. Y reconocer que te equivocas, por supuesto. Eso es digno. El que no lo quiera bien y el que no... se me irá acabando túneles. Grandes túneles. Ya te lo digo yo. Hablando de túneles, fueron realizados con trabajo esclavo, ¿verdad? Totalmente. ¿Y es cierto que participó jamás ayudando a los yihadistas en la zona de Siria? Jamás está ahí metido en ello, sí. Apoya a la vida de claro que sí. Y utiliza a los palestinos. Que es una pena. Que la gente no comprende que, claro, ese es el engaño sionista. El formar otra Al-Qaeda dentro de, ¿no?, su propio Estado, ¿no? Que lo hizo. Crear una Al-Qaeda en Israel, no hay más. Y eso, pues, ¿cómo comprendes? Es que no hay más, no sé cómo explicarte, pues, es algo que lo vemos, pero que no queremos reconocer, ¿no? Y está ahí. Y ellos siguen con su pisonadora muy despacito y están aplastando un Estado que ha existido siempre. Se llamara o no se llamara. Judea, Palestina, Israel. Pero ahí había personas también. Entonces, otro engaño más. Publicidad, voy a poner. Muy mala publicidad. Me gusta. Ha sido una entrevista esclarecedora, larga, en profundidad, en lo que hemos tratado diferentes temas. Hemos hablado de Siria, hemos hablado de las razones por las cuales vas a Siria, tu experiencia con tu milicia, con los soldados sirios, en tu lucha contra el terrorismo. Hemos hablado de esos mismos terroristas aquí en Europa. Ha sido una entrevista muy profunda. No ha sido una entrevista fácil. Hemos trabajado mucho en crear una base de confianza para poder llegar hasta aquí, lo cual te agradezco profundamente, porque la primera entrevista que te hice fue a través de redes sociales y tú estabas en Siria y demás, y la verdad es que me alegro mucho que te hayas acordado de mí cuando has vuelto a España y me hayas dado esta oportunidad. Bueno, has estado ahí también cooperando, si no, no tenemos... Y entonces ha sido un auténtico placer. Igualmente, ¿no? Ha sido un auténtico honor y seguiremos trabajando en demostrar la verdad detrás del conflicto sirio, que no nos muestra nadie, porque otros medios de comunicación con más personal, con más medio económico, con más dinero, con más recursos, no lo hacen. Esperemos que nos apoye quien nos tiene que apoyar, que es el que sienta la lucha. Yo no quiero la publicidad esa, no la necesitamos. Queremos gente que esté dispuesta a estar ahí y que sepa que habemos más gente. Eso es lo que yo quiero mandar. Que sepan que habemos personas que vamos a dar la cara por ellos y vamos a luchar por ellos. Que nos apoyen, que no nos discriminen, que no nos llamen fascistas. Yo no soy un fascista. No lo he sido en mi vida. Lo que soy es español. Y defiendo mi patria. Ese es el primer hecho que hay que tener en cuenta. Porque va tu vida ahí. Ahí va tu vida. Y si veas que entren en tu casa y hagan lo que quieran, no será tu casa, será la suya. Entonces,
hay que tener en cuenta lo que han hecho mucho, mucho, mucho. Gente que ha muerto por este país, en toda la historia que tenemos, y ahora la vamos a olvidar de buena primera, a dejar de votar de esta manera. Eso es imposible, no lo vamos a permitir. Hay gente que lo sabe, todos los que estamos aquí juntos, los míos y los que se van a unir a nosotros. Ese es el mensaje que manda. Unidad. Y confía más en ti mismo. Porque se puede hacer. Se puede combatir a toda esta basura. La primera que temen es a nosotros. El pueblo lo vuelca. Si queremos de verdad. Esto no es una revolución. Esto es limpiar el país. Limpiarlo de rata. Y que sea otra vez España. La España que hemos conocido de toda la puta vida. Con gay, con negro, con moro. Lo que ha habido toda la vida. Porque aquí se ha respetado a todo Cristo. Yo he vivido así en España. Y no he mamado a Franco. Franco está muerto. Pero hizo cosas buenas también por el país. Pues claro que las hizo, cojones. Si no, no seríamos la nación que hemos sido. Los que la han destruido y los que hablan ahora de Franco son los que quieren esa mierda otra vez. Volver a esa mierda que limpió Franco en su tiempo. Hay que hablarlo claro, coño. Pasa que tienen miedo a reconocerlo. Y yo no soy de derecha, ni he votado un partido de derecha en mi vida. Pero hay que reconocer lo que hay que reconocer, coño. Que te están aniquilando. No hay política que valga en eso. Y que vale en tu país. Yo lo veo así, por lo menos. Y hay gente que lo ve igual que yo, por supuesto. Y son de derecha también. Y de izquierda. Y comunistas. Y prorrusos. Estamos ahí todos. Porque somos cristianos. Y este es un país cristiano. Y yo he respetado a Irán, y a Libia, y a Siria, a todos los países musulmanes. Yo no he ido allí a imponer nada. Yo deja que me la hagan aquí, ¿no? De hecho, ha sido precisamente a combatir a favor de un gobierno. Exactamente, exactamente. Es así de simple. Porque es legítimo, lo dice su palabra. Y ha protegido a más cristianos que Roma. Roma no se acuerda del cristianismo. Roma fomenta el satanismo. Hay que decirlo así, tranquilamente. ¿Y por qué ocultarlo? Son satanistas. Son cristianos de verdad. El cristiano de verdad sigue llevando su Biblia en su mano y rezando todos los días. Pero esa iglesia no hace nada por ese cristiano de verdad. Después no te ayuda. Si al que le falta pan no le dan comida y se la dan a 4 que vienen de fuera. Eso es un hecho en este país. Porque yo lo he visto en este país. Y vas a solicitar comida y te piden de todo. Todo tipo de documentación. Tienes que demostrar que estás pasando hambre y que estás tirando la puta calle. Para que te den algo. Si a lo mejor tienes suerte. Y si no, vas a buscar ayuda a Hogar Social, por ejemplo, y te tachan de fascista. Porque Hogar Social es fascista. Yo voy a pedir de comer, tío. Porque no tengo para darle a mis hijos. No soy un fascista por eso. Si no me lo dan, tendré que ir a algún lado, ¿no? Digo yo. Pero la gente ha perdido el concepto completamente del civismo. No tengo humanidad ya con el prójimo. No nos hablamos entre vecinos. ¿Cómo vas a ayudar? ¿Qué está pasando, hombre? Yo he tenido que bajarle comida a gente que estaba durmiendo en un cajero al lado de mi casa. Con pena. Porque la gente sacaba dinero del cajero y no le daba dinero al pobrecito. Ni 5 pavos. ¿Eso es digno? ¿Ser persona? Con móviles de 1000 euros en un bolsillo. Y un tío tirado ahí en un cajero durmiendo. Un bocadillo por lo menos. Ese es el hecho de la lucha que yo llevo. Y es lo que hay que hacer. Levantarse es muy fácil. Eso hay que quererlo hacer. Y punto. Por mi parte, lleva también. Muchísimas gracias, Milicia Legión. Y seguiremos en contacto y seguiremos hablando sobre Siria
en mayor profundidad y en más entrevistas. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por este esfuerzo que sé que no te ha resultado para nada fácil. A ti, tío. Muchas gracias.